Hola familia Supra, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo, espero que estemos muy bien. Y bueno, seguimos con nuestra lectura de la Biblia y vamos al 12 de mayo. Así que hoy, hoy terminamos el libro de Primera de Crónicas y vamos a comenzar hoy con el primer capítulo de Segunda de Crónicas, que sería nuestro libro número 14, me parece que es el que ya vamos. Entonces, pues vamos a seguir con esta hermosa disciplina. Vamos a continuar. Dice: David reunió en Jerusalén a todos los jefes y autoridades de Israel. Cuando todos estaban reunidos, David se puso de pie y les dijo: compatriotas y líderes de mi pueblo, escúchenme con atención. Yo quería construirle un lugar permanente al cofre del pacto para que allí nuestro Dios reinara y ya estaba preparado para hacerlo. Nuestro Dios decidió que de la tribu de Judá saldría un rey que gobernaría por siempre en Israel. Por eso eligió mi familia y de entre todos mis hermanos me obligó a mí. A pesar de esto, Dios no permitió construirle el templo porque yo había participado en muchas guerras y había matado a mucha gente. Sin embargo, de entre todos los hijos que Dios me ha dado, Él eligió a Salomón como rey para que gobierne en su nombre sobre Israel. Además, Dios me prometió que Salomón construirá el templo y sus salones y que lo tratará como un hijo, y si Salomón se esfuerza y obedece todos sus mandamientos como lo hace ahora, Dios hará que su reino sea firme y permanezca para siempre. Dios y todo Israel son testigos de lo que estamos haciendo. Por eso, en este día, delante de ellos, les pido a ustedes, los líderes del pueblo, que respeten y obedezcan todos los mandamientos de Dios. Solo así seguirán viviendo en esta tierra fértil y podrán dejársela a sus hijos para siempre. Luego el rey David se volvió a su hijo Salomón y le dijo: Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso, obedécelo con amor y buena gana. Él siempre responderá a tus peticiones, pero si no le obedeces, Él te rechazará para siempre. No olvides que Dios te eligió para construir su templo. Por eso sé fuerte y ponte a trabajar. Entonces David le entregó a su hijo Salomón los planos que había hecho para la construcción del templo. Los planos seguían las instrucciones de Dios para construir todos los edificios, salones, cuartos y patios del templo. En los cuartos de alrededor se guardarían los utensilios, tesoros y ofrendas especiales, y también dormirán los sacerdotes y los ayudantes que vendrían por turnos a trabajar en el templo. David también les entregó a Salomón el oro y la plata necesarios para hacer todos los utensilios y muebles que se usarían para los cultos en el templo. Le indicó el peso que debía tener y el material que debían usar para fabricarlos. Esta es la lista de algunos de los muebles y utensilios: los candelabros y sus lámparas, las mesas donde se pondría el pan consagrado, los tenedores, los tazones, las jarras, las copas, el altar del incienso y el carro que serviría para mover los querubines que con sus alas extendidas cubrían el cofre del pacto de Dios. Además, David le indicó a Salomón quienes quedarían bajo sus órdenes y lo ayudarían a construir el templo: los sacerdotes y sus ayudantes que por turnos prestarían sus servicios en el templo de Dios, los obreros expertos en trabajos manuales, los jefes y todo el pueblo en general. Luego David le dijo a Salomón: sé fuerte y valiente, cumple con tu trabajo y construye el templo de Dios. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios siempre estará contigo y Él no te dará la espalda ni te abandonará. Luego el rey David le dijo a toda la gente que se había reunido: Dios eligió a mi hijo Salomón para que les construya el templo. Sin embargo, él todavía es muy joven y no tiene experiencia para hacer un trabajo tan importante. Él construirá el templo para nuestro Dios y no se trata de la construcción de un palacio ordinario. Con muchos sacrificios he podido juntar los materiales necesarios para construir el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro y madera para los muebles y utensilios que deben ser confeccionados.
También he reunido muchísimas piedras preciosas de toda clase. Es tan grande mi amor por este templo para mi Dios que además de todo lo que ya he reunido, voy a entregar de mis propias riquezas lo siguiente: 100,000 kilos de oro más fino que existe y 230,000 kilos de plata fina para recubrir las paredes del templo y sus edificios y para los muebles y utensilios que harán los artesanos. ¿Quiénes de ustedes quieren demostrar hoy su amor a Dios dando una ofrenda para la construcción del templo? Entonces todos los jefes de Israel y las altas autoridades del reino dieron de buena voluntad las siguientes ofrendas: 165,000 kilos y 10,000 monedas de oro, 330,000 kilos de plata, cerca de 600,000 kilos de bronce, 3,300,000 kilos de hierro. Además, los que tenían piedras preciosas se las entregaron a Jael, descendiente de Gersón, que era el encargado de la tesorería del templo. El rey David y todo el pueblo estaban muy contentos porque todos dieron con sinceridad, y aprovechando que tenían al pueblo reunido, David bendijo a Dios con estas palabras: bendito seas, Dios de Israel, Dios de nuestro antepasado Jacob, bendito seas para siempre, Dios mío. A ti te pertenece la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo, tú das las riquezas y el honor, y tú dominas a todas las criaturas. Tuyos son el poder y la fuerza, y das grandeza y poder a todos. Por eso es que hoy, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Dios nuestro, todas estas riquezas que hemos dado para construirte un templo, en realidad te pertenecen a ti. Son tuyas, tú nos diste todo, y ahora solo te regresamos lo que de ti habíamos recibido. Además, delante de ti, mi pueblo y yo somos como gente sin patria que va de un lado a otro, como antes lo hicieron nuestros antepasados. Nuestra vida es como una sombra sobre la tierra sin esperanza alguna. Sabemos que ninguno de nosotros merece reconocimiento por las ofrendas que hemos traído. Yo sé, Dios mío, que tú te das cuenta de nuestras intenciones y que te gusta que seamos sinceros. Por eso me da una gran alegría saber que tu pueblo y yo hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad, Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Haz que tu pueblo tenga siempre de esta manera de pensar y de sentir, y te ame con todo el corazón. Y te pido que le des a mi hijo Salomón el profundo deseo de obedecer y poner en práctica todos tus mandamientos. También te pido que le permitas construir el templo con estos materiales que he reunido. Cuando terminó, David le dijo al pueblo: bendigan y alaben a Dios. Entonces el pueblo, inclinándose ante Dios y ante el rey, bendijo y alabó al Dios de sus antepasados. Al día siguiente le presentaron a Dios, en nombre de todo Israel, muchísimos animales para sacrificarlos y quemarlos en su honor: 1,000 toros, 1,000 carneros y 1,000 corderos. Con sus ofrendas de vino, ese día derramaron aceite sobre la cabeza de Salomón para nombrarlo sucesor del rey David. Lo mismo hicieron con Sadoc para nombrarlo sacerdote. Esa fue la segunda ocasión en que todo el pueblo reconoció a Salomón como su rey, y todos comieron y bebieron con mucha alegría delante de Dios. Así pues, Salomón reunió en lugar de David, su padre, todos los jefes del pueblo, los soldados, los valientes y todos los hijos del rey David fueron leales y apoyaron al rey Salomón. Todo el pueblo de Israel le obedeció, y así su reino fue firme y exitoso. Dios hizo que Salomón fuera grande y poderoso y famoso ante su pueblo, como no lo fue ningún otro rey de Israel. David, hijo de Jesé, reinó sobre todo Israel durante 40 años, 7 de los cuales vivió en Hebrón y los 33 restantes en Jerusalén. David murió tranquilamente cuando ya era muy anciano, lleno de riquezas y honores. En su lugar reinó su hijo Salomón. Los hechos más importantes de la historia del rey David, desde el principio hasta el fin, están escritos en los libros de los profetas Samuel, Natán y Gad. En ellos se narra no solo los hechos más importantes con respecto al poder y valentía de David, sino también lo que le pasó a Israel
y a sus países vecinos. Salomón, el hijo de David, se convirtió en un rey muy poderoso gracias a la ayuda de Dios. En aquellos días, el santuario en donde el pueblo se reunía para adorar a Dios estaba en Gabaón. Ese santuario había sido construido en el desierto por Moisés y servidor de Dios. En este santuario estaba el altar de bronce que hizo Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur. El cofre del pacto de Dios no estaba allí porque David se lo había llevado desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Allí lo habían puesto en una carpa que él mismo había preparado. Un día Salomón mandó a llamar a todos los jefes del ejército y a los jefes del gobierno y a todos los jefes de las familias y de las tribus. Cuando todos llegaron, se fue con ellos al santuario de Gabaón y adoraron a Dios. Allí Salomón le presentó a Dios 1000 ofrendas quemadas sobre el altar de bronce. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón respondió: mi Dios, tú fuiste muy bueno con mi padre David y a mí me has puesto a reinar en su lugar. Ser rey de un pueblo tan numeroso que no se puede contar es muy difícil. Por eso ahora te ruego que cumplas lo que le prometiste a mi padre. Dame sabiduría e inteligencia para que pueda gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo, porque sin tu ayuda nadie es capaz de hacerlo. Entonces Dios le respondió a Salomón: lo normal hubiera sido que me pidieras mucho dinero, poder y fama, y que permitiera vivir por muchos años y destruyera a todos tus enemigos. Sin embargo, has pedido sabiduría e inteligencia para reinar sobre mi pueblo. Por eso te concedo tu deseo y además te haré el rey más rico, poderoso y famoso que haya existido. Nadie podrá igualarte jamás. Después de esto, Salomón salió del santuario y partió de Gabaón hacia Jerusalén, donde reinó sobre todo Israel. Salomón reunió 1400 carros y 12,000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Era tan rico que en Jerusalén había plata y oro por todas partes y abundaban los árboles de madera fina, como los árboles comunes en la llanura. Los comerciantes de la corte compraban en Egipto y Sicilia los caballos para Salomón. El precio de un carro comprado en Egipto era de 600 monedas de plata y el de un caballo 650. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser tan comunes como las flores del campo. Hasta los reyes hititas y sirios compraban sus carros y caballos a los comerciantes de la corte de Salomón. Y esa es nuestra lectura del día de hoy. Date cuenta cómo ahora autor de Crónicas describe todo este reinado de David y de Salomón como algo majestuoso, cuando en los otros libros lo narra un poquito más a detalle, ¿verdad? Pues muchas gracias por continuar con esta lectura. Sigamos con esta hermosa disciplina y nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.